Hoy vamos a hablar y vamos a estar hablando bajo el tema de los que no resucitan. Y quisiera dividir este tiempo en tres partes. Quisiera dividir los que no resucitan físicamente, los que no resucitan espiritualmente y los que no resucitan en su alma. Nosotros somos seres tripartitos, es decir, nosotros somos seres integrados por tres aspectos o tres dimensiones diferentes. Y vamos a referirnos primero a la resurrección del cuerpo. Fíjese que hay un versículo en la Biblia, el libro de Isaías capítulo 26, dice lo siguiente. En el versículo 14 dice: muertos son, no vivirán, han fallecido y no resucitarán. Dice, versículo 19 del capítulo 26 de Isaías, dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ahora, aquí es evidente que hay dos grupos. Un grupo del versículo 14 que no resucitan, y un grupo del versículo 19 que sí resucitan. Lo interesante es, o nos vamos a enfocar en los que no resucitan, porque estoy seguro que ustedes no lo saben, pero yo quiero tomarme el tiempo para podérselo explicar, porque el tema se llama los que no resucitan. Y hay un grupo, según el versículo 14, que no va a resucitar. Este grupo, según lo que dice la Biblia, en el versículo 14, que fue castigado. Pareciera que este grupo estuvo en un juicio o pasó un juicio, porque dice, porque los castigaste y los destruiste, dice. Mire qué interesante. Ellos pasaron un juicio, este grupo de los que no resucitan fueron castigados y fueron destruidos, dice la escritura en el capítulo 26, verso 14 del libro de Isaías. Pero la parte más interesante a la cual yo quiero que le aumentemos el zoom es a la parte final que dice: deshiciste todo su recuerdo. Es decir, que como que Dios a este grupo especial se dedicó a que no tuviéramos memoria o recuerdo de este grupo de seres. Algo así como los dinosaurios. ¿Recuerda usted? Que lo único que tenemos de los dinosaurios son algunos huesos, pero en esencia solo tenemos la figura de cómo pudieron haber sido, cómo fueron, pero no tenemos una imagen o un ejemplo como tenemos de las aves, por ejemplo, de Génesis, estos seres que se entraron en el arca de Noé. Hasta el día de hoy tenemos los dos ejemplos. Entraron vacas, entraron toros, entraron gallinas, entraron aves, entraron reptiles, y aún están aquí. Pero hay un grupo de seres que fueron creados que algo hicieron, algo tuvieron que haber hecho para que Dios no solamente los castigara y no solo los destruyera, sino que dice que deshiciste todo su recuerdo. Es decir, que estamos nosotros tratando de hablar de un grupo que no resucita. Este grupo tenemos muy poco recuerdo. Es como hablar de algo que no se recuerda. Es obvio que muy pocas personas saben de esto, pero lo interesante es de que este grupo que no resucita, para poder entender un poco de esto tenemos que irnos al contexto. Es decir, vámonos al versículo 9 del mismo capítulo, Isaías 26:9, para entender quiénes son estos que no resucitan. Ya vimos de que estos que no resucitan fueron castigados, estos que no resucitan fueron destruidos, y que recuerdo fue borrado. Dios no quería que se recordara, así como no tenemos recuerdo de muchas cosas, y es por eso, porque no quería Dios que se recordara. Pero estos no resucitan, y tal vez para darnos un poquito de luz de estos que no resucitan, dice el libro de Isaías 26:9: con mi alma te he deseado. Y mire, es un alma que está enfocada en el deseo del Señor, en su presencia. Y entre tanto dure el espíritu, vemos que el alma está enfocada en su presencia, y que el espíritu de Isaías está enfocado en su presencia. Y dice después: madrugaré a buscarte. Es decir, obviamente lo que se iba a levantar de la cama o del lecho no era su alma ni su espíritu, era su cuerpo. Entonces lo que estamos viendo aquí es un ser integral. Oiga, un ser integral con el deseo de buscar a Dios. Estamos viendo al alma buscando a Dios, al espíritu buscando a Dios, y miramos el cuerpo buscando a Dios. Es decir, estamos trabajando con un ser
La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, como usted lo puede leer, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué significa la santidad completa? No solamente una santidad espiritual o del espíritu, no solamente una santidad del alma, sino que es una santidad que dice el apóstol Pablo, que santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El profeta Isaías está diciendo lo mismo. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo te desea. Me voy a levantar a buscarte. Pero después de que Isaías dice eso, hace mención en la parte B del versículo 9 de que viene un juicio. Dice, mientras hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Pareciera ser que estos seres que no resucitan es porque no eran humanos. Carecían de una de estas tres partes. Es decir, tenían alma, pero de pronto no tenían cuerpo ni espíritu. O de pronto tenían espíritu y alma, pero no tenían cuerpo. Es decir, que los seres a los cuales se refiere el versículo 14 son seres que no eran humanos. Seres que no tenían las características que dice el libro de Tesalonicenses capítulo 5, porque dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta sea guardado irreprensible para la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que para la parucía era necesario espíritu, alma y cuerpo. Estos seres que de alguna manera fueron borrados de la memoria del mundo, del planeta, de la existencia, pareciera que carecían de algunos elementos. Ahora, usted también me está juzgando, pero si usted pudiera entender, hay un versículo que me gusta mucho y dice Eclesiastés 11:5. Como no sabes cómo viene el espíritu a los huesos del vientre de la mujer encinta, así tampoco sabe la obra de Dios y todo lo que Dios hace. Lo que está diciendo el libro de Eclesiastés es que el espíritu viene sobre el feto mientras está en el vientre de la mujer. Ese es el orden de Dios. ¿De qué manera o cómo entra ese espíritu al feto mientras está siendo formado? Porque recordemos que él va a tener espíritu a mi cuerpo, pero el espíritu viene sobre el niño mientras está en el vientre de la mujer. Ahora la pregunta es, ¿y si no hay vientre de mujer y fue hecho en un laboratorio? ¿Tendrá alma? ¿Será que carecerá de alguno de estos elementos? Porque los que no resucitan, según lo que decía el libro de Isaías, no son humanos. Es decir, que carecen de algunos elementos. Yo no sé si usted sabía, pero una de las cosas que se están haciendo es que están haciendo, ¿cómo se llama eso que están haciendo? Una copia de una persona. Un clon, están clonando personas. ¿Será que estos clones tienen alma? ¿Será que estos clones tienen esas tres partes que va a ser santificada al final para que el Señor en su parucía los levante? Ahora, si no me cree, mire el versículo de Hebreos 2:16. Dice, porque ciertamente no ocurrió a los ángeles. La resurrección de lo que Dios quiere hacer. Una persona que murió va a resucitar. Y los que no resucitan son los que carecen de alguno de estos elementos, ya sea cuerpo, ya sea alma o sea espíritu. Es decir, usted sabía que hay una evidencia de que los ángeles no van a resucitar. Ellos no tienen cuerpo, al menos como el nuestro. La resurrección no es para los ángeles. La resurrección no es para esos seres que no tienen una parte. Los hicieron, los fabricaron, como dice en Génesis capítulo 6. Como ahora estamos viendo que están. Pero ¿será que ellos pueden meter el alma y el cuerpo en un ser como Dios lo hace? Claro que no. Otros que no resucitan son los animales. Los animales, yo solo le digo, ¿verdad? Que si usted estaba pensando que iba a resucitar su perro, su chumpe, su pollo, su gallina, está equivocado, equivocada. No, los animales no resucitan. Solo nosotros vamos a resucitar. Entonces, el tema se llama los que no resucitan. Pero ¿qué pasa con nosotros, los que tenemos espíritu al... Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos
para vida eterna. Escuche, unos serán resucitados, despertados para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero aún en Juan capítulo 5, versículo 28, usted lo puede leer, dice, no os maravilléis de esto, dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. En el 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Es decir, que todos los que tenemos espíritu, alma y cuerpo vamos a resucitar. Los que no resucitan son los ángeles, los animales y los que no son humanos. Que por cierto, estos que no son humanos, Dios no quiso que se recordaran. Dios los castigó, los destruyó, y Él quiso que ese recuerdo de ellos ya no exista más. Ellos no resucitan. De ahí tú y yo sí resucitamos. Solo que yo no sé si sabías, pero el próximo programa vamos a hablar de los turnos de resurrección. Pero a grosso modo, solo hay dos turnos. La primera resurrección, y la segunda resurrección. La primera resurrección, como tú lo puedes ver, consta de 6 turnos. La iglesia, Jesucristo, los santos que resucitaron después que Él resucitó, la iglesia, los muertos en Cristo, los 2 testigos, los ministros o los mártires que resucitan después de la tribulación antes de los 1000 años, y los del rebusco que resucitan después de los 1000 años. Estas 6 turnos son las personas que conocieron a Jesús, que se entregaron a Cristo. Solo que cada uno en tiempo diferente. No se va a resucitar el mismo que se consagró, el que amó al Señor y murió amándolo, que el que amó al Señor se alejó y así lo encontró la muerte. Pero los que no quieren nada con Dios y mueren, las personas que son duros de corazón, estamos hablando de las personas que están llenas de pecado. Y no es que nosotros no tengamos pecado, los cristianos, claro que tenemos pecado, y algunos más que los que no conocen. Eso dice Pablo. Pablo dice en una ocasión, le dice a una iglesia, ustedes están haciendo cosas que ni aún en los gentiles practican, dice. Pero no es el punto es de que todos vamos a resucitar, buenos y malos, solo que unos para resurrección de vida y otros vamos a resucitar para resurrección de condenación. Es decir, nadie se queda en la tumba, todos salimos para arriba, solo que unos para después dice para abajo y nosotros nos vamos más para arriba. Aleluya. Entonces quiere decir que la resurrección física, oiga, la resurrección física corpórea la vamos a vivir todos los humanos, buenos y malos, cristianos y no cristianos, conozcamos a Cristo o no lo conozcamos, todos vamos a resucitar. Vuelvo a la carga. Los que no resucitan son los animales, esa es la dimensión angélica, y los que no son humanos, los que no fueron humanos, a los cuales Isaías capítulo 26, versículo 14, dice que Dios los destruyó, los castigó, los destruyó y que aniquiló su recuerdo. Ya no quiso que se recordaran más. Por eso nosotros ahora miren, solo es una conversación. Por eso es que ahora solamente encontramos huesos, igual que cuando encontramos huesos de los dinosaurios. Algo pasó que Dios no quiso que esos animales, y solo excavando nos encontramos a un huesón de este vuelo y decimos, esto es de un tiranosaurio rex. Y encontramos un cráneo de este vuelo y decimos, este cráneo es de un humano, pero que tiene características humanas. Pero bueno, esa es otra historia y me voy a meter en líos si sigo hablando. Pero el punto es que físicamente esta es la única resurrección que es obligatoria para todos. Oiga, esta es la única resurrección que es obligatoria. Todos vamos a resucitar. No hay opción. No es que no quiero resucitar. Todos van a oír la voz del hacedor de la vida y va a decir, bueno, arriba, es hora. Solo que unos van a resucitar para vida, según lo que haya hecho, y los otros para muerte, según lo que haya hecho el cuerpo. Ok. Vamos a seguir adelante. La resurrección del espíritu. Wow. Mire, esta resurrección es bastante interesante porque la única resurrección que se da, todos la van a participar,
es algo que no es optativo, sino que es una obligación, es la resurrección física o corporal, a excepción de las tres cosas que le dije anteriormente. Pero en la resurrección espiritual, sí, no todos lo van a lograr. Dice la Biblia en el libro de Efesios, es un versículo bastante conocido, y Él os dio vida a vosotros cuando están muertos en vuestros delitos y pecados. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Miren la palabra que usa aquí, estoy leyendo Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Pero aquí no está hablando de una resurrección física. Aquí no es el cuerpo el que resucita, aquí es el espíritu. Y dice Pablo, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que esta resurrección física, espiritual, es una resurrección que la puede uno obtener si uno desea. Es obvio que esta resurrección solo la van a participar los predestinados. Es obvio que esta resurrección solo la van a experimentar los que de alguna manera renuncien a ellos mismos y se esmeren por acercarse a Dios. Es cuando uno recibe el amor de Jesucristo. Es cuando uno recibe el amor de Dios. Mira, en la resurrección pasada, tú vas a resucitar. Es decir, este programa se llama Resurrección. Y este tema se llama Los que no resucitan. Pero tú no eres de los que no resucitan físicamente. Tú eres de los que sí resucitan. Solo que tú puedes escoger en qué turno o en qué resurrección quieres estar. Sin la resurrección para vida, solo voy a dejar la resurrección espiritual por un momento. Es que mire, hermano, lo que tú tienes que entender es de que si usted está igual que yo, preocupados por el ambiente que se está viviendo, no, él no es cristiano, pero él me dice, mire, usted me dice, la verdad que el fin del mundo ya está, me dice. Es la manera en cómo él visualiza lo que está pasando. Pero él me dice, el fin del mundo ya está, me dice, porque ya no hay nada malo, más malo que se sepa. Ya miramos niños muertos que se comen a los niños, que imagínense que en el tiempo en donde el Señor a los que resucitaron para muerte los lleve a un lugar que es 1000 veces, bueno, yo digo por decir una cantidad, pero que es peor que ese tiempo. Yo le decía a él, bueno, le decía, tú, ¿cómo te sientes ahorita? Ahorita no se puede ir a la calle porque uno tiene que andar, si no lo siguen, y la billetera y el teléfono no tiene que sacarlo y que no se le note. Yo le digo a él, pero la tribulación va a ser peor. Dice la Biblia, lo dice Mateo, que la maldad que viene en la tribulación no se ha vivido nunca. No lo hemos vivido, no hemos experimentado ese tipo de maldad. Imagínese usted. Yo creo que es una manera, una motivación, tal vez no una buena motivación, pero al final del día una motivación para acercarse a Dios. ¿Sabe qué? Lot, lo mismo que le dijeron a Rahab, lo mismo que le dijeron a los que estaban convirtiendo, pues escapa por tu vida. Este programa tiene el sentido de que te diga, bueno, escapa por tu vida, resucita, pero del lado de ya no sufras. Si estás cansado de sufrir, si estás cansado de que la carne te dé y que el diablo te agarre, te chicotee, que el mundo te revuelque, bueno, entonces huye. Y la única manera en donde debes de huir es al costado de Jesucristo. Es en sus brazos. Es en el único lugar en donde vas a estar seguro. En la resurrección espiritual es precisamente esa. Dice la Biblia en el libro de Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pero mire qué interesante, porque le está hablando a alguien que no está muerto, que está vivo, pero está vivo donde están los muertos. Entonces, ahora ya no me enfoco a los que no conocen a Cristo. Ellos tienen que tener una resurrección espiritual. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y no resucitó, dice. Espiritualmente hablando, no resucitó. Pero hay gente que ya fue resucitada y está como durmiendo entre los muertos.
Está cómoda entre los muertos. Me refiero a aquellos hermanos que se enfriaron al punto, bueno, yo estuve allí, metido entre los muertos. Y uno no es feliz. No me vaya a decir usted, no, es que aquí me siento más libre. Mentira. Aquí me siento más digno. Mentira. Bueno, miéntale a otros, pero a mí no me diga que así se siente mejor uno. Me siente fatal. Sabe que algo no lo llena, porque la paz que recibimos de Dios no nos la puede dar el mundo. Nada nos la puede dar el dinero, ni las mujeres, ni una situación económica, ni social, ni las drogas, ni el alcohol, ni nada te puede dar esa paz inmensa que solo puedes recibir de Jesucristo. ¿Y sabes lo que estás viviendo tú? Lo que tú estás viviendo es la ausencia de tu vida con Dios. Eso es lo que tú necesitas. Tú no necesitas un buen trabajo. Tú no necesitas que te suban el sueldo. Es que tan solo me subieran el sueldo, mi vida se me arregla. No, se te va a arruinar más. Porque el dinero lo vas a manejar tú, no Dios. Si tan solo me llevaran a otro lugar para trabajar, a otro nivel, qué sé yo. No, tampoco. Si tan solo me cambiara, mis hijos cambiaran, si tan solo nada. Usted necesita acercarse a Jesucristo. Usted que está alejado y está viviendo con los muertos. Mire, voy a decir una cosa. Usted se le da color que no es muerto. Usted se... Yo sé lo que le digo. Ya no disfruta el pecado. Se siente incómodo en conversaciones porque usted está entre Jerez y la frontera. Como dijo la India María, ni de aquí ni de allá. Esta es la noche que tiene que tomar la decisión. No, hombre, usted ya resucitó. Usted ya tiene vida. Salga de ese lugar. Escape por su vida. Le dijeron de Babilonia, dice, salid en medio de ella, salid de ella. Yo le quiero dejar en su corazón. No endurezcas tu corazón. Dice el libro de Hebreos 13:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si tú crees que Dios te está hablando, si tú crees que Dios te está diciendo, así como vas y mueres, vas a resucitar físicamente para condenación. Si no aceptas y no resucitas, igual. Perdone que se lo diga, pero estamos fritos. Por esa razón es que en el libro de Isaías 26:9 yo le leía cuando Isaías dijo, mi alma te anhela en la madrugada, dice el alma. Mientras tenga espíritu, yo de madrugada me levantaría a buscarte. O sea que las tres partes de Isaías estaban deseosas, enfocadas hacia el fin que era su presencia. Ok. Y quiero terminar con la resurrección del alma. Esta es un poco más complicada de poder ver, porque el alma no es como el espíritu y no es como el cuerpo. Porque el cuerpo se puede ver literalmente. Miren mis manos, no tengo una extensión más, son 10 dedos, 2 brazos, 2 ojos, 2 oídos, una nariz, una boca. O sea, se mira bien qué es mi cuerpo. El espíritu, claro, el espíritu es esa parte, es ese ruaj o nefesh o neshama, pero realmente ahí dije varias palabras que significan alma y espíritu, pero es esa parte que no se puede tocar, que no le podemos dar forma. Por eso no es tan difícil de ubicar al espíritu. Es un soplo, un aire, es vida. Pero cuando hablamos del te amo, Jorgito. Te amo con toda el alma, Luz Helena. Pura novela parece, ¿va? Pero no, el alma no solo maneja los sentimientos. El alma maneja el intelecto, el conocimiento, lo que uno sabe. Y solamente maneja los sentimientos, las emociones, sino que maneja la voluntad. Entonces, cuando estamos hablando de la resurrección del alma, es un poco más cardíaca. Porque estamos hablando solamente de lo que usted piensa o lo que sabe.
no solamente de lo que usted quiere o lo que hace, sino estamos hablando de un conjunto de cosas que tienen que resucitar. Fíjese que yo a la imagen que usted vio, no sé si lo mira todavía, le puse un corazón. Porque una de las cosas que me llama la atención, como humanamente, perdóneme, tal vez lo hago mal, pero me interesa mucho acerca del alma, es el corazón, en donde Jesús dijo que del corazón brota. Ok, bueno, dice el libro, mire, dice Marcos 12:18, hablando de la resurrección del alma. Fíjese que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a resucitarnos. Digamos, vino a resucitarnos en las tres dimensiones. O vino no a resucitarnos en sí, vino Jesucristo vino a darnos la oportunidad de que podamos resucitar en estas tres dimensiones. No solo cuerpo y no solo espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que solo el espíritu importa. No, porque dice Tesalonicenses que el mismo Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que la santificación completa no solamente es, yo, mi espíritu, y tu alma, y tu cuerpo. Y si no, peleense con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo lo dice. No podemos nosotros estar nuestro canto y nuestras emociones a Dios y nuestro cuerpo no. Es decir, la santificación que Dios espera tener de nosotros cuando venga en su parucía, eso lo dice el libro de Tesalonicenses, es completa. Entonces, cuando hablamos de la resurrección del alma, es cuando miramos cuando Jesús viene a la tierra. Cuando viene a la tierra, Jesús se encuentra con una dificultad para poder ministrar la resurrección. Y no me refiero a la resurrección física, por favor. Recuerde que la resurrección no solamente está hablando de la resurrección del cuerpo. Él vino a abrir la resurrección. Dijo, yo soy la resurrección. Él no dijo, yo soy la resurrección del cuerpo. O yo soy la resurrección espiritual. Dijo, yo soy la anastasis. Yo soy la resurrección. Pero la resurrección, ¿qué? La resurrección del cuerpo, del espíritu y del alma. Pero cuando hablamos del alma, dice en versículo 18 del capítulo 12 de Marcos, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, fíjese que una de las cosas que debemos de considerar es de que la enseñanza que había en ese momento era una enseñanza en donde no había resurrección. Ahora, yo no sé si usted sabía, pero los saduceos no son iguales que los fariseos. Los fariseos eran los que tenían, digámoslo así, por decirlo así, ellos tenían como monopolizado las sinagogas. Pero los saduceos tenían monopolizado el Sanedrín, el liderazgo político. Es decir, que los que tenían un poco más de influencia eran los saduceos, porque eran con los que se topaba la política, eran los que se topaban los reyes de Roma, los romanos. Ok, entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender? Que cuando Jesús vino a transmitir la resurrección, lo que Jesús vino a encontrar es que había una enseñanza penetrada en el pueblo, en que había resurrección. Pero no me refiero a la resurrección física, sino que ya no había darle oportunidad a la... Es decir, este nació con defecto, sáquenlo. Este pecó, sáquenla. Esta mujer, apedréenla. Y todo era desechable. Y no, hasta dice, hasta cuando hablaron del divorcio, pues que por cualquier causa podían divorciar, pensaban ellos. Es decir, que cuando Jesús vino, se topó con una pared en donde la psiquis y las emociones decían, no hay resurrección. Y es lo que ellos enseñaban. ¿Y sabe qué es lo impresionante? Que esa misma enseñanza o esa misma pared fue la que se encontró Pedro y Juan. En el libro de Hechos, capítulo 4, mire, aquí ya no es Jesús, sino que aquí estamos hablando de Jesús ya glorificado, ascendió, ahora se quedó en la iglesia. Las primeras batallas de la iglesia, porque esto que vamos a leer fue después de la primera persecución de la iglesia. Y usted recordará, en el capítulo 4 del libro de Hechos dice, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes
con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Es decir, que la batalla en cuanto a la resurrección, en cuanto a si una persona tenía oportunidad de hacerla de nuevo, si una persona vale la pena después de haber pecado, haber estado haciendo cosas malas, una persona que murió tendría la posibilidad de hacer algo adecuado. No, los saduceos le dijeron a Jesús, dinos una cosa, le dijeron. Si un hombre tiene una mujer y no tiene hijos con ella, hay una ley que dice que como no tiene hijos, el hermano se tiene que hacer cargo de la mujer para darle prole. Y si el hermano segundo se casa con ella y también muere sin darle hijos, se junta con el tercer hermano y al final son 7 hermanos. En la resurrección de los muertos, ella mujer, ¿de quién va a ser? ¿De quién de todos? Ella es mi esposa, decir, no, ella es mi esposa, no, esposa. Y ella, no, en la mente de los saduceos, imagínense ustedes, hermano. Jesús les dijo, ustedes están errando por todos lados. En la resurrección no es así, les dice. La resurrección es una extensión de amor y de gracia. La resurrección es una extensión de su amor, de su fidelidad, de su paciencia. Que eso no se lo da a cualquiera. Ya ve usted que hay creaciones hermosas que no se les confió la resurrección. Y lo que Dios está ofreciéndoles es una posibilidad de cambiar y transformarse de seres humanos a seres divinos, a seres hermosos, con una extensión diferente en su existencia. Dice Pedro y Juan se fueron a la cárcel porque estaban enseñando la resurrección. Y adelante vemos a Pablo. Ahora ya no lo miramos en los primeros capítulos del libro de Hechos, sino que lo miramos en el último capítulo. Bueno, no en el último, casi en los últimos capítulos del libro de Hechos. En el verso 26. Dice, entonces Pablo, dice verso 26, versículo 6, dice, entonces Pablo notando entonces Pablo notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se busca. Cuando dijo esto, se produjo división entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, no hay ángeles y no hay espíritu. Para los fariseos, pero los fariseos afirman estas cosas. Esto a mí me late que hay iglesias que son así. Late que en la mente tenemos pensamientos como ese. Nosotros tenemos esa dividida en donde unos dicen démosle oportunidad, otros dicen no le demos oportunidad. Hay un ministro que quiso meterse en la política. No me voy a meter en problemas, no me voy a meter en problemas porque eso es una verdad. Y se quiso meterse en la política y no la hizo. Fracasó. Y ahora un grupo de personas dicen que no tiene derecho. Otro dijo, no, hay que ponerlo en cuarentena, a saber cuántos años. No seamos más, no, como dijera mi nene, no seamos mala onda. Porque el que esté libre de equivocarse, que tire la primera piedra. Me suena como los fariseos que dicen, no hay resurrección. No hay oportunidad. No hay esperanza. No, ya se gastó sus cohetes. Ya se gastó el sencillo. Ahorita ya no, hermano, si eso no le compete a uno. Él aún tiene espíritu, alma y cuerpo. Puede participar de las resurrecciones. Háganme el favor. Los que podemos participar de las resurrecciones mientras esté integrado esta hermosura cuerpo que usted tiene y que yo tengo. Mientras que el cuerpo no se vaya al polvo donde pertenece, el espíritu vuelva a Dios mientras esté integrado, hay esperanza para resucitar, hombre. Aunque los fariseos se levanten y le digan no se puede levantar ya en mucho tiempo, muchos años, muchas veces ha fracasado. No le den oportunidad porque no la va a hacer. Pero eso no lo hizo Cristo. Cristo le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y él dijo, se fueron. Bueno, yo tampoco te acuso. Aún está unido tu cuerpo, tu espíritu y tu alma. Quiere decir que puedes participar de la resurrección.
Pablo estaba diciendo esto delante del concilio. En el concilio había una parte de los fariseos y una parte de saduceos y estaba dividido. Yo sí quiero darle oportunidad. Y yo no le quiero oportunidad. Yo sí quiero. Y Pablo, hermano, Pablo en medio. Bien ubicado en lo que él pensaba. A veces pensamos que los malos de la película se llaman fariseos. Pero mire, hermano, más malos siento que eran los saduceos. Eso la gente no lo sabe, pero mucha gente, los fariseos, puros fariseos pareces. Pero yo siento que más destructivos eran estos cuates que metieron a estos a la cárcel y era el lío de este. ¿Y sabe qué? Como no lo pudieron resolver en el concilio, lo mandaron para el gobernador llamado Félix. Y ahí donde Félix, la defensa de Pablo sobre Félix, el capítulo 24, 21 dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpía en alta voz, eso ya era Pablo, ya no en el concilio con los fariseos y los saduceos, sino que ya era Pablo delante de un hombre mundano, digámoslo así, delante de un hombre que no sabía nada del temor de Dios. A él también fue Pablo a declararle, a informarle su fe y su convicción. Hermano, tú tienes que estar convencido de que la resurrección es una realidad en tu vida y no solamente en la iglesia. Porque en la iglesia vas a encontrar más obstáculos, tal vez más obstáculos que la gente del mundo. En la iglesia te pueden decir, no, este es mentiroso, este es delincuente, este nunca va a tener sus mañas, siempre va a chupar, siempre se va a drogar, siempre va a robar, este está todo tatuado, da miedo, no se le acerquen. Y la gente del mundo tal vez ni hace eso. Félix no le dio tanto clavo a Pablo como los mismos cristianos, entre comillas. Por eso te quiero decir en el nombre de Jesús, tú tienes que caminar en convicción a lo que tú sabes, lo que tú crees, lo que tú eres. Pablo dijo, y se me acusa acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado por vosotros. Es decir, hermano, yo lo que quiero informarte y quiero recordarte es de que tienes oportunidad de resucitar. La única resurrección que no es opcional es la resurrección física, corpórea. Esa la vas a tener que hacer porque tienes que dar cuentas todos vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Y los únicos que no van a dar cuenta son los animales, son los ángeles o los seres angélicos y algunas creaciones que ya no están con nosotros. Y por esa razón no las conocemos porque Dios dijo que la memoria de ellas se desapareciera. No crea, hermano. Nosotros no estamos estrenando la tierra nos está estrenando a nosotros. Esta tierra es más vieja de lo que pensamos. Aquí es unas barbaridades, hermano, unas iniquidades tremendas. Es decir, aquí han habido seres que Dios ni recordarlos quiere. No quería que nosotros nos diéramos cuenta de esos seres. Ellos no resucitan. Y ahí todos nosotros vamos a resucitar. La del Espíritu está invitando a que resucites espiritualmente. Si estás tú cansado, cansada, si estás tú agotado de lo mismo, si te perdió el sabor a la vida cristiana, o tal vez ya no te satisfacen. Mire, llega un momento en donde las drogas ya no te satisfacen. Dicen por ahí, ya no te pegan. El alcohol ya no te gusta. Ya lo haces porque tu cuerpo lo necesita. No porque lo quieras hacer, es porque lo necesitas hacer. Cambiaste o te saltaste la línea invisible entre querer hacerlo y necesitar hacerlo. Yo sé esa línea. Pues vengo a decir en el nombre de Jesús que se puede romper eso en este momento. Si tú me das la oportunidad de orar por ti, ahí donde tú estás, puedes ser libre. Puedes ser libre. Y si tú no crees, mira, yo te presto un poco de mi fe, yo te puedo dar un poco de fe, yo creo en este poder de la resurrección. Y la resurrección del alma, bueno, todo lo que te enseñó, todo lo que sientes, lo que piensas, lo que miras. Ay, está todo de pelo largo, ay, no te me da. No. El alma tiene que resucitar. Tienes que crear algo nuevo. Crea en mí un corazón limpio, un corazón íntegro, puro. Es decir, él estaba pensando, David, en una resurrección muy profunda. Marcos 12:27.
Cuando estaba Jesús hablando con los saduceos, mire, y sabe qué otra cosa interesante, hermano, que la palabra los saduceos, ¿sabe de dónde viene la palabra saduceo? Es impresionante, ni lo va a creer. Esos que no creen en la resurrección, esos que decían que no hay ángeles, esos que decían que no hay oportunidad, porque la resurrección es una oportunidad, es un auxilio, un socorro. Si no fuera una oportunidad la resurrección, yo me hubiera muerto. Pero yo morí, igual que usted seguro, pero Dios nos dio la oportunidad de levantarnos de entre los muertos, aleluya. Mire, ¿saben quiénes son estos saduceos? Son descendientes del sacerdote llamado Sadoc. Ay, Dios. Sacerdote Sadoc. Era el que andaba con Salomón, que nunca dejó a David, jamás lo dejó. Siempre estuvo con David. En las rebeliones de sus hijos, ahí estaba el profeta, el sacerdote. Pero mire cómo cambian las cosas, que de esa descendencia aparecieron hombres que su alma cambió. Sus gustos cambiaron. Su manera de ver las cosas cambiaron. Ellos eran los importantes, porque los saduceos eran gente de mucho dinero. Eran los adinerados de ese tiempo. Los religiosos con mucho dinero. Los fariseos eran de la clase media. Ellos se encargaban de las... ¿cómo se llaman? Donde daban clases, habría los templos, no. Bueno, ellos eran no. Bueno, ellos eran los encargados de dar las pláticas, de predicar en las sinagogas. Ellos eran encargados de la sinagoga, los fariseos eran de la clase media. Los saduceos eran de los adinerados, los que lo podían hacer todo. Y generalmente las personas que ya no tienen oportunidad y no creen en la resurrección, ¿de quiénes son? Los que tienen un nivel alto. Y muchos de ellos fueron resucitados. Fíjese, muchos de ellos fueron resucitados y ahora se les olvida que un día estaban muertos. Que Dios les dijo un día a Israel, dijo, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de servidumbre, ahí de la opresión. Que no se te olvide eso. Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Usted no quiere errar. Ok, debe de entender que Dios es un Dios que resucita a los muertos, espiritualmente, físicamente y en su alma. Anhelamos y necesitamos la resurrección completa. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos la resurrección completa? Para que la resurrección completa haga lo que le dijo a Isaías capítulo 26, versículo 9. Que mi alma, mi espíritu y mi cuerpo enfocados en tu búsqueda. ¿Sabe cómo se mira que no hay resurrección completa? Cuando tú quieres orar, y tu alma dice, ay no, qué hueva, qué pereza. O tu alma dice, yo necesito porque si no me está llevando la tosnada. Pero tu espíritu, no. O tu cuerpo, ay no. Pero cuando hay una unidad en la búsqueda del Señor, es una evidencia que seguramente así que vivos tenemos que estar. Julio González, tu servidor, te espero el próximo sábado a las 7 de la noche.